Ok, antes de comenzar la clase, comentarles que les va a venir tres temas, IGB. Con respecto al IGB, hemos visto ya con los dos seminarios pasados que hemos hecho, si todavía no lo revisas, por favor, revisa cada uno de los seminarios que son diferentes. Entonces, hemos visto ya con respecto a IGB dos tipos de preguntas de IGB, con asientos y sin asientos. Yo creo que te va a venir sin asientos, porque es más rápido para un examen. Pero no sé, ustedes estudien ambos, pero uno de los dos te va a venir. Te puede venir IGB con asientos y prorrateo o solamente prorrateo como vimos en el seminario 2. ¿Ok? Entonces revisa los dos modelos. Eso es con respecto a IGB. La segunda pregunta, de acuerdo, la segunda pregunta es el tema de impuesto a la renta de tercera categoría. Con respecto al impuesto a la renta de tercera categoría, ¿ok? Ya hemos visto en el seminario 2 como que nos hemos enfocado muchísimo en el impuesto a la renta de tercera, hemos visto ejercicios cortos, ejercicios largos, practica, por favor, porque sí o sí te viene IR de tercera. Y con respecto a la cuarta, lo veré el día viernes, pero con respecto a la cuarta categoría, te puede venir una pregunta de un punto máximo. Y luego viene planillas, que sí o sí te entra. No creo que te entre tan difícil, pero tienes que saber lo básico, pues tienes que saber hallar el IR de quinta, tienes que saber hacer boleta, asiento de planilla y todo. Entonces, en este examen, que fue del ciclo 2022-1, justamente vamos a ver esos tres temas. La primera pregunta, que es con la cual yo voy a comenzar, es impuesto a la renta de tercera categoría, que es una pregunta pequeña, así que vamos a comenzar con esa pregunta y arrancamos. Ya tú sabes que en tu examen tú tienes que ir por la pregunta que más te parezca más sencilla, pues, ¿no? Dependiendo de cada uno, de repente algunos elige ves más sencillo, otros impuesto a la renta de quinta, depende. El examen no va a estar difícil, porque nunca este examen es difícil, pero sí es bien operativo. Entonces, tienes que ser muy rápido con respecto a los cálculos. Ya saben ustedes que tienen que practicar todo lo que hacemos a mano para que se acostumbren. Ya ustedes saben cómo practicarlo, pero siempre a mano. Ustedes lo practican a mano para que ya sepan cómo sacar porcentajes en su calculadora, etcétera. Entonces, voy a comenzar por la pregunta número uno. Dice, la empresa La Huelga SAC se dedica a la comercialización de pancartas desde el 2017. Usted es contratado como parte del equipo auditor y se recopila la siguiente información contable. Y te dan todas estas informaciones, te dan las ventas netas del año 2019, una utilidad tributaria, te dan la información del año 2020. Te dan además las ventas netas del año 2021 y te dicen, la utilidad tributaria para el año 2021 fue de 17.126 soles. Además, se sabe que durante el año 2021 la SUNAT consideró que 27.150 son ingresos exonerados, mientras que 23.180 soles son gastos no deducibles. Las ventas netas de los primeros 4 meses del año 2022 son estas, ya te lo dan. Y dice, considere la tasa del impuesto a la renta para los años 2019 al 2022 de 29.5% y redondea a 4 decimales la tasa. ¿Qué es lo que te piden? Vamos a calcular la pregunta número uno. Dice, calcular el impuesto a la renta del año 2021. Entonces, la primera pregunta es calcular el impuesto a la renta del año 2021. Ustedes saben que para calcular el impuesto a la renta necesitan hacer la conciliación tributaria. Entonces voy a realizar la conciliación tributaria. Así que comienzo. Haces tu esquema de la conciliación tributaria, UAI más todos los gastos no deducibles, menos todos los ingresos exonerados, y eso te da la utilidad tributaria
A esa utilidad tributaria le restas participación de trabajadores y eso te da la renta imponible. Listo, entonces hay que buscar los datos respectivos. Por el año 2021, me dan toda esta información de aquí. Te dicen que la utilidad tributaria del año 2021 es 17.126, ok, colocamos 17.126. Además, se sabe que durante el año 2021 la SUNAT consideró que 27.150 son ingresos exonerados, entonces lo colocas en ingresos exonerados, y 23.180 gastos no deducibles, 23.180 gastos no deducibles. Entonces, con eso puedes calcular el UAI. ¿Cómo calcularías el UAI? El UAI sería UAI más todos los gastos no deducibles, menos los ingresos exonerados, y todo eso me da la utilidad tributaria. Si tú despejas esto, te da 17.126 más 27.150 menos 23.180. Ya tienes el UAI calculado. Y ahora sí, calcula la participación. Si tú lees tu ejercicio, ¿hay algún dato que te hablen de participación de trabajadores en el año 2021? No, no hay. No hay participación. Cero. Y ahora resta y ya tienes la renta imponible. Una vez que ya tienes la renta imponible, ya tienes todos los datos calculados, ahora calcula el IR del año. IR del año 2021 sería la renta imponible por la tasa. ¿Cuánto sería la tasa? 29.5%. Y ahí tienes la primera pregunta. ¿Dudas por la 1? O sea, nada difícil, o sea, lo mismo que siempre, lo mismo de todos los ejercicios. Listo, ahora paso a la pregunta 2. Dice, determine la utilidad neta por el año 2021. Ok, ahora vamos a calcular la utilidad neta del año 2021. Calculando la utilidad neta del año 2021. Para eso, yo siempre te voy a recomendar que si tienen que hallar algún componente que tiene alguna fórmula, primero esquematiza la fórmula. Entonces, tú sabes que la utilidad neta es igual al UAI menos el impuesto a la renta del año menos participación. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿puedo calcular la utilidad neta? ¿Podemos calcular la utilidad neta? Sí. ¿Cómo podemos calcular la utilidad neta? De esta manera. Mi utilidad neta lo puedo calcular ahí mismo. Tengo todos los datos para calcularlo. Sería UAI, que sería el UAI que está aquí arriba, que ya lo había calculado, menos impuesto a la renta del año 2021, menos participación, que es cero. Y ahí está la utilidad neta del año 2021. ¿Preguntas? Ok, voy a la número 3. Vamos a calcular la 3 ahora. La 3 me piden, determine el monto de pago de regularización del impuesto a la renta por el año 2021 o el saldo a favor. Entonces, voy a calcular el pago de regularización. Para hallar el pago de regularización, ustedes ya saben que el pago de regularización tiene una fórmula. Pago de regularización será igual, como me piden del año 2021, sería impuesto a la renta del año 2021 menos todos los pagos a cuenta del año 2021. Eso es el pago de regularización. Entonces,
Teniendo esto como esquema y como idea, esa es la fórmula para hallar el pago de regularización. Como ustedes ya saben, es IR del año 2021 menos todos los pagos a cuenta. Ustedes, por la pregunta anterior, ya tienen el impuesto a la renta del año. Entonces, el impuesto a la renta del año 2021 ya lo tenemos. ¿Cuánto es? 5.052. O sea, eso ya lo tengo. El impuesto a la renta del año 2021 ya lo tenía calculado. ¿Qué es lo que me falta? Los pagos a cuentas del año. Pagos a cuentas del año 2021. Busquen tu ejercicio. ¿Tienes en alguno de estos puntos algún pago a cuenta del año? No, no hay. Como no hay, si nosotros buscamos bien, no hay, no me hablan nada de pagos a cuenta, entonces lo tengo que calcular. Hallando los pagos a cuenta del año 2021. Entonces, para hallar los pagos a cuentas del año 2021, yo necesito lo siguiente. Necesito ingresos netos del mes por coeficiente. Esa es la fórmula para hallar los pagos a cuenta. Y ahora tenemos que ver en todo el año 2021, cuántos serían nuestros ingresos netos. Y para eso te dan este dato de aquí. Te dicen, las ventas netas del año 2021 fueron 470.000, pero se dividen en estos. Entonces ya te dicen cuántos son las ventas netas por periodo. Por ejemplo, vamos a poner acá periodo. Te dicen de enero a febrero, o sea, esos 2 meses, de enero a febrero, los ingresos netos, que son las ventas netas, es 78.550 soles. Ya está. Luego, de marzo a julio, los ingresos netos de esos meses es 157.890 soles. Y de agosto a diciembre, los ingresos netos es 233.560 soles. Ya tienes los ingresos netos del mes por periodo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Una vez que ya tienes los ingresos netos del mes, ahora tenemos que hallar el coeficiente. Y ustedes saben por teoría que el coeficiente depende de los meses. Entonces, voy a comenzar a calcular primero el coeficiente de enero a febrero del año 2021. Entonces, voy a poner aquí. Calculando el coeficiente de enero y febrero del 2021. Ustedes saben que si ustedes quieren hallar el coeficiente de enero a febrero del año 2021, tienen que tomar de 2 años anteriores, o sea, tiene que ser algo así. Si yo quiero hallar el coeficiente de enero y febrero del año 2021, tengo que tener el impuesto a la renta del año 2019, de 2 años anteriores, contra ingresos netos del año 2019, por la tasa del impuesto a la renta del año 2021 entre la tasa de impuesto a la renta del año 2019. Hasta ahí, alguien se perdió por la fórmula. Y ahora sí, reemplaza los datos. Vamos a hallar lo siguiente. Impuesto a la renta del año 2019, ¿lo podemos calcular? Sí, con esta información. Dice, las ventas netas del año 2019 fue 183.000 soles, o sea, los ingresos netos del año 2019 ya lo tengo, 183.000, ya tengo los ingresos netos. Ahora, ¿puedo calcular el impuesto a la renta del año 2019? Sí, porque me dan la utilidad tributaria. Entonces,
Hallando el impuesto a la renta del año 2019. Si tú ya tienes la utilidad tributaria de ese año, a esa utilidad tributaria que te sale 12.375, réstale la participación de trabajadores. En el año 2019, ¿tienes alguna participación de trabajadores? No, cero. Entonces, eso te da la renta imponible. Una vez que ya tienes la renta imponible, puedes calcular el impuesto a la renta del año 2019, que sería 29.5% por la renta imponible. O sea, sería 3.650 y lo colocamos en nuestra fórmula. Preguntas. Y ahora lo multiplicas por la tasa, que en este caso las tasas son las mismas, es 29.5% para el 2021 y 29.5% para el 2019. Y ahora sí hay el coeficiente. Sería 3.650 entre 183.000 por estas tasas, que te sale 1. Si esto lo multiplicas por 100, tienes el porcentaje, sería 1.99%. Y eso lo tienes que comparar con el 1.5% del Estado. ¿Cuál eliges? El mayor. O sea, los coeficientes de enero y febrero del 2021, su coeficiente sería 1.99%. Preguntas. Ok, ahora voy a hallar los coeficientes del año 2021, pero de marzo a diciembre. O sea, de marzo a diciembre son los mismos. Entonces, voy a calcular. Calculando el coeficiente ahora de marzo a diciembre. De marzo a diciembre del 2021. Ya está. La misma dinámica con la única diferencia que para hallar el coeficiente de marzo a diciembre tienes que tomar del año anterior. Entonces hago mi formulita y ahora voy a tomar del año anterior. Sería del año 2020. Sería impuesto a la renta del año 2020 entre los ingresos netos del año 2020 por la tasa de impuesto a la renta del año 2021 entre el año 2020. Y ahora sí, comenzamos a calcular. El impuesto a la renta del año 2020 también me lo dan. Está aquí. Dice, las ventas netas del año 2020 fueron 345.000. Entonces ya tengo los ingresos netos, 345.000, dato del problema. ¿Puedes calcular el impuesto a la renta del año 2020? Sí, lo voy a hacer de manera directa. Sería la utilidad tributaria que te dan, que es 15.430, a eso le restas la participación de trabajadores que no hay, eso te da la renta imponible y una vez que ya tienes la renta imponible, lo multiplicas por la tasa, 29.5%. Y ahí lo tienes. Utilidad tributaria menos participación que es cero, eso te da la renta imponible y lo multiplicas por la tasa. ¿Cuánto sería? 4.551.85. Y las tasas son las mismas, 29.5% y el 2020 igual. Ya calculaste todo, ahora hallamos el coeficiente. Sería 4.551 entre 345.000 por las tasas. Si esto lo pasas a porcentaje, te sale 1.32%, lo tienes que comparar con el 1%, 1.5% del Estado. ¿Cuál eliges? El mayor. ¿Cuál de los dos es el mayor, Gina? El mayor es 1.5. Entonces, en este caso no puedo usar 1.32 porque el mayor es 1.5. Entonces, usemos el 1.5. Los coeficientes de marzo a diciembre va a ser 1.5. Y eso va a ser para todos, tanto para marzo hasta diciembre, o sea, también el otro tramo.
Todo esto es de marzo a diciembre, 1.5. Preguntas. Ok, y ya tienes todo, porque una vez calculado los coeficientes, vamos a hallar el PAC. El PAC sería los ingresos netos del mes por el coeficiente, los ingresos netos del mes por el coeficiente y los ingresos netos del mes por el coeficiente. Sumas todo este PAC y tienes el PAC del año 2021. Ya tienes el PAC del año 2021, entonces ya tienes el impuesto a la renta del año 2021, tienes el PAC del año 2021, entonces calcula el pago de regularización. El pago de regularización sería el IR del año menos el PAC, pero aquí tengan cuidado porque te sale negativo. Entonces, en este caso no hay un pago de regularización porque te sale negativo. En este caso no hay pago de regularización, sino un saldo a favor. Entonces, ustedes tienen que especificar que eso les da un saldo a favor. Cuando el pago de regularización te sale negativo, como en este ejercicio, no hay nada que pagar de impuestos. Más bien, el Estado me debe impuestos. Por ende, si te sale negativo, eso se llama saldo a favor. Por eso la pregunta 3 te dice, determine el monto del pago o el saldo a favor. En este caso me salió un saldo a favor y tienes que colocarlo al lado, saldo a favor. Preguntas por la 3 y esa sería la respuesta de la número 3. Dudas. Ok, y por último, la 4. Dice, determine el monto del pago a cuenta del mes de abril. Ok. Ahora voy a hacer la número 4. Ajá, tengo una pregunta por el chat. A ver, ¿qué dice? Si me piden asientos, eso sería crédito. Si te piden asientos, Adri, digamos, no sé, del saldo a favor, el saldo a favor no puedes tener un asiento, porque no hay nada que pagar. Solamente se hace asiento del pago de regularización si tú pagas, si es positivo. Si es negativo, se deja en negativo. No hay nada que pagar, no hay asiento para eso. ¿Sí? Genial. Muy bien, ahora sí, la número 4. La número 4 me piden el pago a cuenta del mes de abril. Ok, entonces me piden hallar el PAC de abril del 2022. Ya saben que aquí les piden el pago a cuenta de un mes, entonces el pago a cuenta de abril del 2022 sería igual a los ingresos netos de abril del 2022 por el coeficiente de abril del 2022. Esa sería la formulita. Vamos a calcular primero los ingresos netos de abril, que son las ventas netas de abril. ¿Tenemos los ingresos netos de abril? Sí. Aquí, vamos a colocarlo aquí. Dice, ventas netas del año 2022 de abril. ¿Cuánto me sale? 43.160. Listo. Ya tengo las ventas netas de abril. Y ahora tengo que calcular, de acuerdo, el coeficiente de abril del 2022. Coeficiente de abril del 2022. Como no sé cuánto es el coeficiente de abril, lo vamos a calcular. Hallando el coeficiente de abril del 2022. Para que tú puedas calcular el coeficiente de abril del 2022, tienes que tomar lo siguiente. Como es abril, de marzo a diciembre, tiene que ser del año anterior. O sea, va a ser el impuesto a la renta del año 2021 entre los ingresos netos del año 2021 y eso por la tasa de impuesto a la renta del año 2022 entre la tasa de impuesto a la renta del año 2021. Todos estos datos ya lo tengo.
Ya lo había calculado puntos más arriba. Por ejemplo, las tasas son las mismas, 29.5%, 29.5%. Ahora, aquí, ingresos netos del año 2021 ya lo tienes aquí arriba. Dice, ventas netas del año 2021, 470.000 soles. Ya tengo los ingresos netos del año 2021. ¿Y tienes el impuesto a la renta del año 2021? Sí. En la pregunta 1 de este ejercicio yo lo calculé. ¿Cuánto es? 5.052. Y lo jalas. Y así te queda. Una vez que ya tienes todos los datos para calcular el coeficiente de abril del 2022, lo calculas. ¿Cómo sería? Sería así. 5.052 entre 470.000 por 1. ¿Por qué por 1? Porque eso te va a salir 1, pues, ¿no? Si tú lo pones en porcentaje, o sea, lo multiplicas por 100, te sale 1.07%. Eso lo tienes que comparar con el 1.5% del Estado. ¿Qué coeficiente eliges? El mayor. ¿Cuál es el mayor? 1.5. Entonces, Gina, el coeficiente de abril del 2022 tiene que ser 1.5, porque es el mayor. ¿Preguntas? Y ahora sí, dime cuánto es el pago a cuenta de abril. El pago a cuenta de abril del 2022 sería los ingresos netos de abril por el coeficiente de abril. Y esta sería la respuesta. Y así terminas la primera pregunta que tiene que ver con impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Eso es lo que les van a pedir en el impuesto a la renta de tercera categoría. IR, pagos a cuenta, pago de regularización, cálculos de coeficientes. Eso es todo lo que les piden. Y les pueden pedir asientos. Todo eso lo tienes en tu resumen. O sea, tienes que saber las formulitas y eso. Nada complicado. Listo, ya terminé la pregunta 1, IR de tercera. Ahora pasamos a la pregunta 2, que es planilla. ¿Ok? Vamos por planilla. A ver, voy a leer qué datos tengo de planilla. Me dicen, pregunta 2. A continuación se le presentan los datos de los colaboradores de la empresa Canadá SAC dedicada a la venta de cosméticos desde el 2017. Es de una sola persona, la persona se llama Rosa Iglesa, fecha de ingreso fue en abril del 2021. Su sueldo base fue de 10.500 soles, el sistema de pensión que utiliza es AFP. Y tiene hijos, sí, pero hijos que tienen 25 años. Adicionalmente, se tiene la siguiente información correspondiente al año 2022. Dice, en abril, la empleada Rosa recibe un aumento del 15% de su sueldo base debido a las buenas funciones que viene realizando en la empresa. En el mes de marzo, los dos empleados tuvieron un bono por desempeño. Rosa, más bien, tuvo un bono de 1.700 soles. Y la colaboradora Rosa en marzo recibió 125 soles y en abril 85 soles. Estos son por horas extras. Me faltó colocar horas extras. ¿Ok? Como que otros ingresos. Te piden hallar lo siguiente. La renta bruta anual proyectada del mes de junio del 2022 para Rosa. La retención del impuesto a la renta del mes de junio para Rosa. La boleta de pago del mes de abril y el asiento de planilla del mes de abril. Esta es la información adicional que tienes, la ONP 13%, el Salud 9%, la UIT que tienes que utilizar para el año 2022 es 4.600, su asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima. Si tienes AFP, tienes que aplicar esta formulita, tienes que multiplicar el aporte con la prima de seguro y la comisión.
tienes la tabla de fraccionamiento y la tabla de retenciones. Siempre esto va a ser información adicional. No necesito que memorices ni la tabla de fraccionamiento ni la tabla de retenciones porque es una información que te lo van a dar en el ejercicio. Entonces voy a comenzar. Si a mí me piden la renta bruta anual proyectada y también me piden la retención del impuesto a la renta del mes de junio, entonces tengo que calcular el IR de quinta, porque es la única manera que pueda calcular y pueda tener la 1 y la 2. Entonces voy a hacer el IR de quinta hasta junio. Entonces comienzo calculando el IR de quinta categoría hasta junio. Entonces, siempre para que tú calcules un impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Necesitas saber cuántos meses. En este caso, la señorita Rosa dice que entra a trabajar en abril del 2021, pero a mí no me están preguntando por el año 2021, a mí me están preguntando hasta junio del año 2022. Entonces, como esta señorita entró desde el año 2021, entonces voy a proyectar desde enero, porque para el año 2022 que me están pidiendo, la persona va a trabajar desde enero, ya que entró el año pasado. Entonces, como esta señorita entró desde el año 2021, para el año 2022, la señorita Rosa va a trabajar desde enero. Entonces, proyectas desde enero hasta junio. Obviamente, para mí es más sencillo porque tengo Excel. Ustedes lo tendrían que hacer a mano. Listo, de enero a junio. Una vez que ya proyectaste los meses del año 2022, que es de enero a junio, ahora en la parte superior yo siempre hago como una especie de borrador y pongo sueldo, asignación familiar y meses. Y me tienes que poner todos los sueldos que mensualmente gana la señorita Rosa. Dice que su sueldo base, acá hay un dato muy importante y dice, en abril el empleado Rosa inglesa recibe un aumento del 15%. O sea, su sueldo base de esta empleada era 10.500. O sea, ella ganaba 10.500 en enero, ganaba 10.500 en febrero y 10.500 en marzo. Pero en abril del 2022, según la información que ustedes tienen, dice que su sueldo aumentó en un 15%. O sea, estos 10.500 en abril, estos 10.500 aumentó en un 15%. O sea, a su sueldo, que era 10.500, le aumentas el 15% de 10.500. O sea, ahora la señorita va a ganar 12.075. Y como ya no hubo más aumentos, para mayo y junio va a ganar la misma cantidad. Entonces, como en abril comenzó a ganar 12.075, para mayo y junio, como no hay más aumentos, jalas el último aumento y eso es para todos los meses hasta junio. Preguntas. Listo. Ahora vamos a ver si tiene asignación familiar. Para que tenga asignación familiar, la señorita Rosa tiene que tener hijos. ¿Tiene hijos? Sí, pero acá hay un detalle. Los hijos que la señorita Rosa tiene que tener tienen que ser menor de edad, menor a 18 años. En este caso, la señora Rosa sí tiene hijos, pero de 25 años, entonces no tiene asignación familiar. Cuando tú tienes hijos mayores a 18 años, entonces no tienes asignación familiar, excepto que ese hijo mayor de edad esté estudiando. En este caso, yo no sé si este hijo está estudiando porque no me dicen, entonces asumo que es un hijo que no estudia. Entonces, sí tiene hijo, pero mayor de edad. ¿Tienes algún dato adicional que te diga que este hijo estudia, está en un instituto, en una universidad? No, entonces no hay asignación familiar. La única manera que puedas tener asignación familiar con un hijo mayor de edad es que el hijo estudie. Pero como no te dan esa información, entonces no hay asignación familiar. Preguntas. Ok, y ahora proyectas los meses. Como comenzó desde enero, porque desde enero está, entonces sería 12 meses, 11 en febrero, 10 en marzo, 9, 8 y 7.
Ya está, ya tengo todo en la parte superior y ahora comienza. Sueldos. ¿Cuántos serían los sueldos de enero? Sería su sueldo del mes de enero más la asignación familiar por 12. En febrero sería su sueldo de febrero más la asignación familiar por 11. Y como tengo Excel, voy a jalar. Ya está. Y ahí están todos sus sueldos proyectados. Luego, después de los sueldos que viene, gratificaciones. Ahora, las gratificaciones depende desde cuándo trabaja. Esta persona para el año 2022 trabaja desde enero, porque como está desde años pasados, entonces esta persona trabaja desde enero. Entonces, si trabaja desde enero, va a recibir sus dos gratificaciones, en julio y en diciembre. Entonces, cuando entras en enero, sería así. El sueldo de enero más la asignación familiar por 6/6. ¿Por qué por 6/6? Porque recibe todo el sueldo completo de julio. Trabaja los 6 de 6, los 6 meses. Eso es para julio. Más, ¿cuánto recibe la gratis de diciembre? Sería el sueldo más la asignación familiar también por 6/6. Porque para diciembre también trabaja 6 de 6. O sea, cuando una persona entra en enero, en otras palabras, recibe dos sueldos completos. ¿Cuánto te sale? 21.000. Y lo único que cambia para los meses no es las fracciones. ¿Por qué? Lo único que cambia para los meses, si tú te das cuenta, la fracción sigue siendo 6/6. Lo único que cambia es el sueldo. Los sueldos sí depende del mes que te encuentres. Pero la fracción no cambia. La fracción sigue siendo 6/6 para todos los meses. Preguntas. Ok, ustedes en su resumen tienen todas las fórmulas correspondientes dependiendo de la fecha que comienza a trabajar. Entonces tienes que aprenderte eso. Ya está, una vez que ya tienes las gratificaciones, ahora vienen los otros ingresos. Con respecto a los otros ingresos, hay que ver dónde tiene ingresos. Por ejemplo, la señorita Rosa en marzo tiene un ingreso de 1.700, ¿ok? En marzo de 1.700. Y la colaboradora Rosa en marzo también tiene un ingreso de 125 y en abril de 85. Entonces, en marzo a estos 1.700 le sumas el otro ingreso de 125 y en abril tiene otro ingreso de 85. ¿Listo? Ahí están sus otros ingresos. Y por último, ingresos anteriores. Vamos a hallar sus ingresos anteriores. En enero no hay ingresos anteriores porque es el primer mes, 0. Para febrero su ingreso anterior sería de enero, sería su sueldo de enero más la asignación familiar de enero más los otros ingresos más los ingresos anteriores. Ojo, no uses el sueldo ni la gratis proyectada, eso no, sino el sueldo del mes. Para marzo lo mismo, para marzo sería el sueldo del mes de febrero más la asignación familiar más los otros ingresos más los ingresos anteriores. Y como tengo Excel voy a jalar. Entonces, para junio sería el ingreso, el sueldo de mayo, su asignación familiar, sus otros ingresos y sus ingresos anteriores. Preguntas. Y esto te da el RBAP, renta bruta anual proyectada. Y sumas. Una vez que ya tienes el RBAP, le tienes que restar las 7 UITs. ¿Cuánto equivale el valor de tu UIT? Según el problema, el valor de la UIT es 4.600. Entonces, réstale 7 por 4.600. Y lo jalamos para todos los meses que son iguales. Saca la diferencia de ambos y eso te da el RAN, renta anual neta proyectada. Gina, tengo una pregunta.
Dime. Creo que en este caso no nos piden las 3 UITs adicionales, pero Es que hay que si casos tenía una... especiales. Ujú. Ajá, pero vi que en un ejercicio como que, o sea, mi profesor como que sacaba un porcentaje. O sea, sé que ahorita no lo estás viendo, pero quería saber justo que me acordé. No, las tres suites solamente se saca cuando tienes los casos especiales, como por ejemplo si tienes empleada del hogar, vives en una casa alquilada, y eso te lo tiene que decir el problema. Ujú. Sí, Ok, pero no, gracias, Gina. dependiendo de cómo lo saques. Ahora, el porcentaje ya te lo dan en la política. Puede ser 30, 15, dependiendo del caso. Pero casi nunca entra tres suites. Es Ujú. como que algo Muchas especial. gracias. ¿Sí? Ok. Ahora sí, voy a calcular el rango, la diferencia. RBAP menos 7 UITs. Ya está, ya tengo el RAM. Puede ser RAM o RAM con P al final, porque es renta anual neta proyectada. Listo, ¿ahora qué viene? El IAN, el impuesto anual neto. Ahora, ¿cómo hallo el impuesto anual neto? Ya ustedes saben por teoría que para hallar el IAN tengo que hacer una tabla borrador. Entonces comienzo primero a hacer mi tabla borrador por aquí. Y para la tabla borrador voy a necesitar de esta tablita que se llama retenciones. Entonces colocas concepto, OITs, porcentaje, tope y ajuste. Ya está. Y aquí vamos a colocar las UITs, lo copias tal cual, hasta 5 UITs, de 5 a 20 UITs, de 20 a 35 UITs, de 35 a 45 UITs y más de 45. Lo único que estoy haciendo es copiar. Y luego copias los porcentajes. 8%, 14%, 17%, 20%, 30%. Una vez que hayas hecho eso, calculas el tope. El tope de la primera es 5 UITs, ¿de acuerdo? Por 4.600, que era el valor de la UIT. El tope de la segunda, como es hasta 20, sería 20 por 4.600. El tope del tercero es 35, entonces 35 por 4.600. El tope de la cuarta es 45, 45 por 4.600. Y ahí tienes los topes. El último no tiene tope. Y luego hayas el ajuste. Para el primer rango, el ajuste es el tope. Para el segundo rango, el ajuste es el tope del segundo menos el tope del primero. Para el ajuste 3, para el rango 3 sería el tope del rango 3 menos el tope del rango 2. Y para el rango número 4 sería el tope del rango 4 menos el tope del rango 3 del anterior. Y el último no tiene. Hasta ahí, preguntas. Entonces, una vez que tú has hecho este cuadro borrador, ahora sí, dependiendo del tope, vamos a ver cuántos rangos vas a utilizar. Y para eso necesitas fijarte en el rango. Si tú miras tus rang, el problema particularmente te dice que esta persona gana 114.000, 116.000, 134.000. Entonces, tú dices, a ver, como gana más de 100.000, máximo gana hasta 134.000 soles, entonces, mira tu tope, ¿gana más de 23.000? Sí. ¿Gana más de 92.000? Sí, pero gana menos de 161. Entonces, solamente voy a usar estos tres primeros rangos. Porque gana más que los dos primeros, pero que el tercero no. Entonces, solamente usas los tres primeros rangos. Y ahora sí, vamos por el primer rango. El primer rango sería el ajuste, que lo voy a fijar porque para todos los meses va a ser lo mismo, va a ser el ajuste por el porcentaje. Lo fijo para que en todos los meses jale lo mismo. Entonces, para el mes de enero sería 1.840 y así para todos los meses. Para el segundo rango sería
el ajuste, que lo voy a fijar, del segundo rango, por el porcentaje del segundo rango. Y para todos los meses va a ser lo mismo. Así que lo jalo para que todos los meses sea lo mismo. Y ahora, como estoy en el tercer rango y el tercer rango en este problema es el último, entonces aquí hay que hacer una pequeña diferencia. Cuando tú estás en el último rango, en este caso el tercero es el último rango, entonces yo tengo que hacer una pequeña diferencia. Y la diferencia va a ser así. Es el RAN del mes que estés menos el tope del rango anterior. O sea, si yo estoy en el tercer rango, el tope que le tengo que restar a mi RAN es el tope número 2, que es el rango anterior. Entonces te vas a tu tope número 2 y a eso lo multiplicas por el porcentaje de ajuste del rango 3 que te encuentras. Vamos por febrero. Sería el RAN de febrero menos el tope del rango anterior. Si estoy en el rango 3, el tope del rango anterior sería el 2. Entonces sería de nuevo 92.000, que lo voy a fijar porque siempre va a ser ese rango. Y eso por el porcentaje del rango que me encuentro, 17%. Y voy a jalar. Si tú jalas y te vas a junio, en junio es lo mismo. En junio sería el RAN de junio menos el tope del rango anterior, que sería el tope del rango número 2, por su porcentaje. Y así te debería de salir para el último rango. Preguntas. Ok, tengo una pregunta en el chat. Katherine me dice, de 20 a 35, porfis. ¿En qué parte, Katherine, quieres que te explique? ¿Cómo hallé esto? ¿A eso te refieres? Ah, ¿cómo hallé el último rango? ¿Te refieres? O sea, ¿cómo hallé esto? Esto, siempre que estás en el último rango, Katherine, se halla de esta manera. Es el RAN que te encuentres, por ejemplo, si estamos en enero, sería el RAN de enero, menos, como estás en el rango 3, tienes que restar el tope del rango anterior. ¿Qué quiere decir eso, Katherine? Que si tú estás en el rango 3, le tienes que restar el tope del rango anterior, o sea, el tope del rango 2. Por eso le restas el tope del rango 2, que es 92.000, y todo eso lo multiplicas por su porcentaje del rango que te encuentres. Y así lo haces para cada uno de los meses. No sé si quedó claro. Perfecto. Esto de aquí, que lo acabo de hacer, solo se hace cuando estás en el último rango. En este caso, el último rango era el 3. Puede que en tu examen el último rango sea el número 2 o el último rango sea el rango 4. Eso depende de cuántos rangos vas a utilizar en tu problema. ¿Ok? Listo, entonces voy a sumar los IAN y eso te da el total IAN. Ya saben lo que es IAN, ¿cierto? Impuesto anual neto. Sumas solamente los IAN y una vez que ya tienes los IAN, que es el impuesto anual neto, hallas las retenciones, que es el impuesto a la renta de tercera categoría, perdón, de quinta categoría. Vamos a hallar las retenciones. Para hallar las retenciones necesitas de esta tabla de fraccionamiento que te da el problema. Así que ubícate en los meses. De enero a marzo, mira tu tabla de fraccionamiento. Es importante que sepas qué significa esto. De enero a marzo, o sea, para todos los meses de enero hasta marzo, para hallar la retención es IAN entre 12. O sea, de enero sería IAN entre 12, para febrero sería IAN entre 12 y para marzo sería IAN entre 12. Hasta ahí, preguntas. Ok, luego me dicen, para hallar la retención de abril, en tu tabla de fraccionamiento te dice lo siguiente. Para hallar la retención de abril sería IAN menos la retención de enero a marzo, o sea, la suma de las retenciones de enero a marzo entre 9, o sea, sería así. IAN
menos la suma de las retenciones de enero a marzo. Entonces hay que sumar menos, abres paréntesis y le sumas todas las retenciones de enero, febrero y marzo. Las retenciones, cuidado con jalar el IAN, no te dicen IAN acá, te dicen retenciones. Entonces, para calcular la retención de abril es el IAN de abril menos la suma de las retenciones de enero, febrero y marzo. Cierras paréntesis y todo eso entre 9. Listo. Preguntas. Ahora vamos a mayo. Dice, para calcular la retención de mayo a julio, o sea, mayo, junio y julio, los 3 meses, es IAN menos la retención de enero hasta abril. Ok, entonces para mayo, de acuerdo, te están diciendo que es el IAN de mayo menos la suma de las retenciones de enero, febrero, marzo y abril. Listo. Y todo eso entre 8. Ya está. Y para junio, lo mismo. Para junio, como estás dentro de mayo a julio, es la misma fórmula. Es el IAN de junio menos la suma de las retenciones de enero a abril. En ninguna parte dice de enero a junio, solamente te dicen de enero a abril. Entonces sumas enero más febrero más marzo más abril. Junio no, porque la tabla no te dicen que hasta junio, solamente te dicen de enero a abril. Entonces, para cualquier mes de mayo, junio y julio, siempre es enero a abril. Listo. Y todo eso entre 8. Y ahí lo tienes. Preguntas. Y ahora sí, con esto, ¿para qué hice todo eso? Para calcular las dos preguntas que me pedían. Me piden en la 1, renta bruta anual proyectada del mes de junio. Esto sería la renta bruta anual proyectada. 166.000. Luego me piden la retención del impuesto a la renta del mes de junio. La retención sería 1.641. ¿Preguntas? Ok, una vez que ya terminaste con eso, pasamos a la 3 y a la 4. La 3 te dicen la boleta de pago del mes de abril. Ok, entonces tengo que hacer de estos de acá su boleta, solo de abril. Entonces voy a hacer boleta de pago del mes de abril de Rosa. Para hacer la boleta de pago yo necesito el nombre de la persona, que se llama Rosa, el mes, que es abril del 2022, y coloco concepto y monto en soles. Ya está. En primer lugar, tienes que poner todos los ingresos de Rosa por el mes de abril. Primero, sus sueldos. Te vas aquí y dices, abril, su sueldo de Rosa fue 12.075. Otro ingreso es la asignación familiar, pero no hay, así que no lo coloco. ¿Qué otro ingreso tiene? Asignación familiar no tiene y acá tiene un ingreso que fue por horas extras. Entonces colocas horas extras, 85 soles. Y esos son los únicos ingresos que tiene Rosa por el mes de abril. Sumas y colocas total de ingresos. Listo. Ya tienes el total de ingresos de Rosa. Ahí está. Y ahora vienen los descuentos. Con respecto a los descuentos, Rosa tiene dos descuentos. El primero y el más importante es el impuesto a la renta de quinta categoría, que tú ya lo tienes. Te vas al mes de abril y sacas la retención, que es 1.641. Listo. Y luego el sistema de pensión. Una persona puede estar afiliada a ONP o AFP. En este ejercicio te dice que Rosa está afiliada al sistema de pensiones AFP. Entonces, colocas AFP.
Ahora, acá hay un pequeño detalle. Para que tú puedas calcular el AFP de Rosa, no es lo mismo que calcular una ONP. Una ONP siempre es el 13% del total de ingresos. Así se calculan las ONP. En cambio, la AFP no. Y para la AFP tienes que usar esto. Esta información adicional que lo he pintado de turquesa. Dice, para el cálculo de la AFP, el problema te va a dar los porcentajes. Entonces, voy a poner aquí, calculando el AFP. Entonces, para calcular el AFP tiene tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? Los siguientes. Tiene una parte que es aporte, una parte que es seguro y una parte que es comisión. Entonces vamos a calcular el aporte, el seguro y la comisión. El aporte dice que es el 10%, entonces sería el 10% del total de los ingresos. Multiplicas al total de los ingresos el 10% y ese sería el aporte. El seguro, si ustedes se dan cuenta, es el 1.35%, pero el seguro tiene un tope. Dice que máximo el total de ingresos para que puedas hallar el seguro tiene que ser 9.898.68 para que puedas sacar el 1.35 al total de ingresos. O sea, el tope es para el total de ingresos. Yo te pregunto, ¿tu total de ingresos de Rosa cuánto es? 12.000. ¿Supera el tope o no? Sí, porque mi tope es 9.800. Entonces no lo puedes sacar de este total de ingresos de Rosa porque supera tu tope. Entonces mi seguro, como el total de ingresos de Rosa supera el tope, mi seguro sería el 1.35% por el tope. ¿Cuánto es el tope? 9.898.68. Gina, ¿por qué no usas el total de ingresos? Porque el total de ingresos superó a mi tope. Cuando el total de ingresos de la persona supera a tu tope del seguro, tienes que sacarlo del tope. Preguntas. Eso solamente sucede con el seguro que tiene un tope. Y por último, la comisión. La comisión no tiene tope, así que la comisión es el 1.6%, como te dice el problema, por el total de ingresos. Y ahí tienes tu AFP. Sumas los tres y eso es lo que tienes que poner en tu boleta. ¿Preguntas? Ahora, la suma de ambos te da el total de descuento. Una vez que tienes los ingresos y ya tienes los descuentos de Rosa, ahora viene el neto a pagar. El neto a pagar para Rosa sería ingresos menos descuento, eso es lo que se le tiene que pagar a Rosa. Y luego viene aportaciones, que es salud. ¿Cómo se saca el salud? Siempre el salud es el 9% del total de ingresos. Y listo, y ahí está tu boleta de Rosa por el mes de abril. Alguien se perdió por la boleta. Ok, y por último, para terminar esta pregunta, el asiento de planilla de Rosa de abril. Ustedes ya saben por teoría que para hacer el asiento de planilla necesitan la boleta, porque para hacer el asiento de planilla todos los montos yo lo extraigo de la boleta. Entonces, como ya tengo la boleta de abril, entonces puedo hacer rápidamente el asiento de planilla. Ok, tengo una pregunta por el chat. Cristina me pregunta, ¿cómo sería si fuera menor al tope? Claro, si el total de ingresos, Cristina, fuera menor al tope para el seguro, lo tienes que multiplicar por tu total de ingresos, porque no pasa nada. Es menor, así que usas el total de ingresos que tienes, si fuese menor a tu tope. En este ejercicio, como el total de ingresos fue mayor a tu tope, tenías que usar el tope de 9.800. Sí, Cristina, no sé si respondí a tu pregunta.
Listo. Ok, ahora voy a hacer el asiento de planilla. Hago mi asiento por aquí. Y el asiento de planilla es así. Primero en el debe se coloca sueldos y los sueldos son el total de ingresos. Luego le pones aportaciones o salud, como tú quieras. Y colocas el monto de salud. Esto es lo que va en el debe. Y en el haber van todos los descuentos, que es IR de quinta por pagar y AFP por pagar. Jalamos los datos. IR de quinta por pagar sería 1.641, AFP por pagar 1.544 y luego tienes que poner el salud por pagar y finalmente el neto a pagar, que es remuneración por pagar. Y todos los datos los saqué de la boleta. Y así terminas la pregunta número 2 de planillas. ¿Preguntas? Ok. Y por último, y no menos importante, IGB. Y con eso terminamos. A ver, vamos a leer qué es lo que me dicen. Me dicen, pregunta 3. Nildas S.A. SAC se dedica a la comercialización de pescados, que está exonerado de IGB, o sea, cuando tú compras y vendes pescado no tiene IGB. Y cordero, los corderos sí tienen IGB, porque no te dice lo contrario. A continuación se presentan las operaciones del mes de mayo. Tú tienes las operaciones de mayo, tienes 4 operaciones y te dan la información adicional y te dicen, el saldo de la cuenta IGB por pagar deudor al inicio del mes de mayo es de 2.800 soles. Se le brinda la siguiente información sobre las ventas de los meses anteriores y la empresa utiliza el sistema de registro permanente. Y tienes esta tablita de los meses anteriores, tienes las ventas de operaciones grabadas, las devoluciones sobre ventas de operaciones grabadas, las exportaciones, las ventas no grabadas, las devoluciones sobre ventas no grabadas y los descuentos sobre ventas no grabadas. Todo está a precio de venta. Te piden, determine el crédito fiscal o el IGB por pagar del mes para cada operación. Determine el coeficiente para efectuar la prorrata del IGB y finalmente determine si hay un crédito fiscal o un IGB por pagar del mes. Entonces comenzamos. Lo primero que a mí me piden es determinar los IGBs de cada una de estas operaciones. Yo tengo 4 operaciones en el mes de mayo, entonces voy a hacer los asientos respectivos para saber cuánto es el IGB en cada asiento. Comenzamos haciendo asientos de operación. A ver, ya está. Entonces me dicen, voy a leer la primera. Dice, el 2 de mayo, voy a colocar la fecha, 2 de mayo, la empresa compró al crédito 600 kilogramos de pescado y 250 kilogramos de cordero. Ya sabes que los pescados son no grabados porque no tienen IGB y los corderos sí tienen IGB. A precios de venta unitario de 6.5 para los pescados y 9.5 para los corderos. Debido al volumen de la compra, se recibió una rebaja del 10% para ambos casos. Las condiciones de pago son 10 entre 30, nada entre 60. Yo lo puedo hacer de manera directa, pero lo voy a hacer en una especie de borrador. Primero voy a calcular los pescados. Con respecto a los pescados, hay que tener en cuenta que los pescados no tienen IGB. Entonces, el precio de venta unitario de los pescados es de 6.5.
Entonces, su valor de venta unitario será 6.5. No lo puedes convertir porque el pescado, al no tener IGB, al ser un producto no grabado, tienen que saber que el precio de venta es lo mismo que el valor. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí me da igual cuál tomes porque es lo mismo. Pero ahí no termina la cuestión. ¿Por qué? Una vez que tú ya tienes el valor de venta unitario del pescado, tú tienes que saber que, que te dieron una rebaja. Entonces, cuando tú compras un producto con rebaja, el valor unitario original no es 6.5. Cuando tú compras un producto con rebaja, el valor original del pescado no va a ser 6.5. Su valor unitario con rebaja, ¿cuánto sería? Su valor de venta unitario con rebaja sería 6.5 menos el 10% de la rebaja. ¿Cuánto sería el valor unitario con rebaja? Esto de aquí. 5.85. O sea, en otras palabras, lo que a ti te costó cada kilogramo de pescado no es 6.5, es 6.5, pero como me dieron una rebaja en la compra, entonces a mí me costó realmente 5.85. Preguntas. Entonces registra la compra del pescado. Voy a colocar mercadería y entre paréntesis pescado para saber de qué es. Y voy a registrar el pescado, que sería su valor de venta 5.85 y sería 600 kilogramos de pescado por 5.85. Listo. Esto no tiene IGB porque es pescado, no tiene IGB, entonces todo eso contra cuenta por pagar a comerciales. Aquí ya se ha reducido la rebaja. Listo, ahí está. Multipliqué 600 por 5.85. Ya está reducida la rebaja. Preguntas por el pescado. Y no, entonces, o sea, cuando compramos y hay descuento, no tenemos que separar como que descuentos, Es rebajas que y en una compra, bonificaciones. al ser sistema permanente Nati, en una compra no hay rebajas, o sea, se incluye. Ujú, Ujú, por ok. eso. Solamente en una rebaja sobre ventas sí se separa. En las ventas, las rebajas sí se separan porque son gastos. En cambio, en una compra no. Ya, eso es uno, eso es por los pescados. Pero luego también compré los corderos. Entonces voy a hacer por el lado de los corderos. Corderos. Los corderos son productos grabados. Los corderos tienen IGB. Entonces, primero voy a sacar el precio de venta unitario de los corderos, que es 9.5. Entonces, como los corderos tienen IGB, entonces voy a calcular su valor de venta unitario. El valor de venta unitario de los corderos sería el precio entre 1.18. Aquí sí lo tengo que convertir porque los corderos sí tienen IGB. Entonces, al tener IGB un producto, el precio es diferente que el valor. Entonces, ahí sí lo convierto. Al precio lo divido entre 1.18. Una vez que tienes el valor de venta unitario, esto no es el valor de venta unitario original. ¿Por qué? Porque los corderos también tienen una rebaja. Entonces voy a hallar el valor de venta unitario con rebaja, que sería a este 8.05 le quitas el 10% de la rebaja. Entonces, Gina, a mí me costó a valor de venta 7.25. Preguntas. Y ahora sí, registra la compra de los corderos. Lo voy a hacer en otro asiento y voy a registrar la compra de los corderos, que sería mercadería, entre paréntesis corderos. Ahí sí le sacas el IGB por pagar, porque los corderos tienen IGB, y todo eso contra cuenta por pagar a comerciales. Mercadería sería los 250 kilogramos por el valor de venta unitario ya con la rebaja incluida. Le saco el IGB por pagar a esta mercadería, le saco el 0.18 y la suma es lo que yo pago. Hasta aquí, preguntas. Y así terminas el 2 de mayo. Ok, estoy intentando ir lento para que puedan entender. Listo, paso a la número 2, o sea, la B.
Ya terminé la A. 12 de mayo. B. Dice, el 12 de mayo se vendió al crédito 500 kilogramos de pescado al restaurante Pardos Fish y se exportó 600 kilogramos de cordero a un cliente en el extranjero, ambos con una utilidad del 40% del costo. Se sabe que la empresa no contaba con saldos iniciales. Ok, entonces voy a hacerlo por partes. Primero voy a registrar la venta al crédito de los pescados, ¿ok? Si tú te das cuenta, tú no sabes a cuánto lo vendiste. Entonces, lo que yo voy a hacer es registrar primero la transacción. Si yo vendo pescado, sería así. Venta, y le pongo de pescado. Y tú sabes que el pescado no tiene IGB, así todo eso contra cuenta por cobrar a comerciales. Pero no te olvides que como estamos sistema permanente, tenemos que registrar el costo de venta. Costo de venta contra mercadería del pescado. Ahora, la gran pregunta es la siguiente. ¿Tú sabes a cuánto lo vendiste? No. Pero sí sabes cuánto te costó el pescado. Si tú estás vendiendo 500 kilogramos de pescado, ¿cuánto te costó el pescado? Te vas a la pregunta anterior y sacas el valor de venta unitario del pescado con la rebaja. ¿Cuánto te costó realmente el pescado? 5,85. Entonces, tu costo de estos 500 kilogramos de pescado sería 5,85. Entonces, multiplicas 500 por el costo. Si ya tienes el costo, ¿puedes hallar la venta? Sí. Aplica fórmula. Venta es igual al costo más ganancia. No sé cuánto es mi venta, no lo sé, pero sí sé cuánto es mi costo. Mi costo es 2.925. Más la ganancia. ¿Cuánto ganas? Dice que ganas el 40% del costo. Gano el 40% del costo. Entonces, ¿cuánto serían tus ventas? La suma. Costo más ganancia. Esto es mi venta. Preguntas. Si ya tienes tus ventas, ya tienes todo. Mi venta de pescado entonces sería 4.095. Y todo esto al crédito. Y así te quedaría tu primera venta del pescado por el 12 de mayo. ¿Preguntas? Ahora pasamos, todavía no puedo ir a la C, ¿por qué? Porque ahora dice que yo tengo una venta de exportación de cordero. Ok, las ventas cuando se exportan, ya sea cordero o cualquier otro producto, las ventas de exportación no tienen IGB. Entonces el asiento sería así. Cuenta por cobrar a comerciales y esta venta le pones exportación. Sin IGB porque no tiene IGB. Y no te olvides del costo de venta. Listo. Entonces, la misma dinámica. Voy a hallar primero el costo de venta de los corderos, que son 600 kilogramos. Así que el costo de venta sería 600 kilogramos por ¿cuánto me costó los corderos? Te vas aquí arriba a la pregunta anterior y dime, ¿cuánto te costó los corderos? ¿Cuánto te costó cada kilogramo de cordero? 7,25. Ya reducida su rebaja. Listo. Ya tengo el costo. Ahora aplica venta es igual al costo más ganancia para calcular la venta. ¿Cuánto sería la venta de los corderos? Sería mi costo, que es 4.347, más la ganancia, que es el 40% del costo. ¿Cuánto sería mi venta? La suma. Y este sería mi venta de los corderos. Y registra la venta de los corderos. Mi venta de exportación de los corderos sería 6.086, pero acá no hay que sacarle IGB porque estoy exportando. Entonces sería 6.086 contra cuentas por cobrar a comerciales.
Y así se termina tus ventas de de los pescados y de los corderos que estás exportando. Ninguno tiene IGB. Preguntas. Ok, paso al 15 de mayo. 3. ¿Qué dice el 15 de mayo? El 15 de mayo se compró al contado una moto para reparto de los productos por el valor de venta de 5.000. Ok, estás comprando un activo fijo que es una moto, que es un vehículo. ¿Tiene destino? No. Entonces, el asiento sería así. Vehículo, que es la moto, IGB por pagar, y como no tiene destino, no sabes para qué tipo de producto es, si es para el pescado, para el cordero, entonces eso se prorratea. Y todo eso al contado, entonces primero contracuenta por pagar diversa y luego lo pago. Preguntas. Y ahora sí, mi vehículo, ¿qué valor tiene? Dice, valor de venta de 5.000. Tengo el valor de venta del vehículo, le saco el IGB por 0,18 y la suma es lo que pago. Y así se termina tu transacción número 3. Preguntas por la 3. No te olvides que este IGB por pagar se va a prorratear porque no tiene destino. No sé para qué es la moto, si para los productos de pescado o para los productos de cordero. Como no me lo dicen, es un IGB sin destino, o sea, se prorratea. Listo. Y ahora la D para terminar con los asientos. 25 de mayo, asiento número 4. Dice, el 25 de mayo se pagó 3.500 soles por concepto de luz, agua y teléfono de local comercial pendiente aún de provisionar, o sea que no se había registrado, y asimismo se pagaron honorarios por 1.000 soles. Muchos me preguntan, Gina, ¿qué es esos 3.500? ¿Es valor o precio? Si ustedes tienen un gasto que es luz, agua y teléfono y les dicen que se pagó, les están diciendo que es precio de venta, porque todo lo que tú pagas es precio de venta. Entonces, estos 3.500, por más que no te lo digan específicamente precio de venta, se sobreentiende, porque dice se pagó. Entonces, cuando tú pagas un gasto, es un precio de venta. Así que el asiento sería así. Gasto por LAT, IGB por pagar, contra cuenta por pagar diversa. Antes de poner cuentas por pagar diversas para hacerlo más rápido, contra bancos, también es válido, de manera directa. Yo pagué 3.500, ok, pero yo quiero valor primero. Lo que yo pagué es precio, entonces lo convierto a valor. El precio que yo pagué entre 1,18. Eso es valor. Una vez que ya tienes el valor, sácale el IGB. Valor por 0,18. Y la suma es lo que pagas. Preguntas. Y este IGB de acá, como no tiene destino porque no te dicen para qué específicamente es tu luz, agua y teléfono, entonces se va a prorratear. Y así te queda el asiento número 4, por la primera, el LAT. Y luego tienes honorarios, dice, se pagaron honorarios. Los honorarios son como los sueldos. Y tú sabes por teoría que los sueldos no tienen IGB. Entonces el asiento sería así, gasto por honorarios contra bancos. Sin IGB porque los honorarios, que son los sueldos, no tienen IGB. Y así te quedarían tus 4 asientos. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Y con eso tenías 5 puntos en este examen, porque solamente te pedían asientos. ¿Y ahora qué viene? Todo lo demás, el prorrateo. ¿Por qué hago el prorrateo? Porque tengo justamente dos IGBs que prorratear. Tengo el IGB de la 103, que se tiene que prorratear, y el IGB de la 104. Entonces, cuando tú tienes IGBs que tienes que prorratear, tienes que hacer toda la teoría parte 2 del prorrateo. Así que lo vamos a hacer.
Lo voy a hacer en la otra pestañita y voy a poner prorrateo. Ya ustedes saben que es de la pregunta 3. Primer paso. Paso 1. Tengo que mayorizar todos los IGBs, todos. Entonces, comenzando desde el saldo inicial. Hago aquí mi cuentita T. Ya. Y le coloco IGB por pagar. Comienza primero con el saldo inicial. ¿Tienes saldo inicial? Sí, aquí. El saldo inicial de IGB por pagar al inicio del mes, o sea, se está refiriendo al inicio de mayo, es 2.800 deudor, o sea, en el debe. Ya tengo el saldo inicial, 2.800. Y luego mayoriza todos los IGBs por pagar del mes de mayo, solo de mayo, porque en esta transacción estamos trabajando, solo de mayo. Entonces mayoriza todos los IGBs de mayo, por ejemplo, este de aquí de 326. Ya está. Luego mayoriza, ¿qué otro IGB tengo? Y estos dos del prorrateo. Entonces mayorizamos estos dos. Y cuando mayorizas los IGBs del prorrateo, tienes que poner P de prorrateo, esto es de un vehículo, y el otro es P de prorrateo de un gasto por LAT. Y esos son los únicos IGBs que tengo. Sumas primero y ya tienes los montos. Hasta ahí, ¿preguntas? Listo. Una vez que ya tienes el paso 1, ahora viene el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Sumar todo lo que hemos prorrateado. Total del prorrateo. El total del prorrateo serían estos dos, 900 y 533.90. Luego viene el paso 3. ¿Qué tienes que colocar en el paso 3? Tienes que mayorizar en el paso 3 todas las ventas del mes de mayo y todas las devoluciones y rebajas sobre ventas del mes de mayo. Solo del mes de mayo, que es el mes que estás mayorizando. Entonces, busca en tu ejercicio todas las ventas. Cuando te hablo de ventas, no solamente te hablo de las ventas de mercadería, también de las ventas de activos fijos. Entonces, hay que buscar todas las ventas y hay que poner si tenemos grabadas, no grabadas o de exportaciones. Vamos a las ventas. A ver, ventas aquí. Acá tengo una venta de pescado que es no grabada. Entonces colocas no grabada. Luego tengo otra venta aquí de una exportación. Entonces colocas exportación. Listo, son las únicas ventas que tengo en el mes de mayo. Y ahora viene devoluciones y rebajas sobre ventas del mes de mayo. Si tú revisas tus asientos, no hay devoluciones, o sea, no existe. Listo, y así termino el paso 3. Preguntas. Ahora viene el paso 4, la tabla. La tabla tiene concepto, últimos 11 meses, mes actual y total. Entonces comienza. Concepto. Tienes que poner ventas netas grabadas, ventas netas no grabadas y exportaciones. Y total. Entonces, primero viene con el mes actual. ¿El mes actual qué es? El mes que estás trabajando. Tú estás trabajando por mayo del 2022. Ese sería tu mes actual. Entonces dices, ventas netas grabadas. ¿Hay ventas netas grabadas? No, no hay. Cero. Ventas netas no grabadas serían las ventas no grabadas menos devoluciones y rebajas que cero. O sea, solamente sería 4.095.
Y luego las exportaciones, que serían las ventas de exportaciones menos devoluciones y rebajas que no hay de exportaciones, cero. Y ahí tienes el mes actual, que es de mayo. Preguntas. Y ahora vienen los últimos 11 meses, y los últimos 11 meses es dato del problema. Y para eso tienes que recurrir a esta tabla. En esta tabla, si tú te das cuenta con respecto a los meses, tienes abril, de enero a marzo, de septiembre a diciembre y de junio a agosto. Si tú cuentas de abajo hacia arriba, aquí hay 11 meses. Estos 11 meses se refieren a los últimos 11 meses. Si, por ejemplo, aquí hubiera 13 meses, solamente tienes que agarrar los últimos 11 meses. Siempre cuentas de abajo hacia arriba y solamente agarras los últimos 11 meses. Si hubieran 14, 15, 16 meses, ustedes tienen que agarrar los últimos 11 para que lo coloquen aquí en su tablita. Como en este problema, si tú cuentas de abajo hacia arriba, hay 11 meses, entonces comienza a calcular. Primero voy a calcular las exportaciones. Aquí hay las exportaciones. Las exportaciones está a precio de venta, pero me interesa un nada si está a precio o a valor. ¿Por qué? Porque las exportaciones no tienen IGB. Entonces, si me lo dan a precio o a valor, me da igual. ¿Cuánto serían las exportaciones? Serían los 13.952. Y a esos 13.952, ay, perdón, a esos 13.952 le tienes que restar si hay una devolución o rebaja, no hay, cero. Listo. Y ahora vamos con las ventas no grabadas. Las ventas no grabadas, que lo voy a pintar de turquesa, tienes aquí ventas no grabadas, tienes devoluciones sobre ventas no grabadas y tienes descuentos sobre ventas no grabadas, que es como rebaja. Y todos están a precio, pero me da igual si está a precio o a valor, porque las no grabadas no tienen IGB. Entonces, si están a precio, me da igual porque es lo mismo que valor. Así que solamente voy a calcular. Ventas netas no grabadas serían las ventas no grabadas, que es 9.002, menos las devoluciones sobre ventas no grabadas, que es 1.350.30, y a eso le restas las rebajas sobre ventas, que son como descuentos sobre ventas de las no grabadas, que es 3.144.90. Y todo eso serían las ventas netas no grabadas. Preguntas. Y por último, me quedan las operaciones grabadas. Las operaciones grabadas sí tienen IGB. Entonces, como están a precio, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tú sabes que en esta tabla las operaciones grabadas tienen que estar a valor. Entonces, como tengo a precio, lo primero que yo voy a hacer es restar todas las ventas grabadas, que es 11.964. Le resto las devoluciones sobre ventas de operaciones grabadas, que es 598.20, y como todo esto está a precio, yo lo voy a convertir a valor. Lo divido entre 1.18 y ya tengo el valor. Preguntas. Y ahora sí, suma. Y una vez que ya tienes los últimos 11 meses y el mes actual, suma ya los 12 meses corridos, que sería el total. Últimos 11 meses más mes actual. Y una vez que ya tienes la tabla completa de los 12 meses totalizados, ahora calcula el coeficiente del prorrateo o la tasa del prorrateo. Y el coeficiente del prorrateo tiene una fórmula. El coeficiente del prorrateo es ventas netas grabadas de todo el año, de los 12 meses, más exportaciones de todo el periodo, y todo eso entre la suma de los tres totales, o sea, entre 38.000. Lo pones en porcentaje a 2 decimales y ahí lo tienes. Preguntas.
Si quieres a 4, porque creo que te pedían a 4, ya está. 2 a 4. Si quieres a 4 es el más cercano, ¿no? Para que te dé como que más exacto. Ya tengo el coeficiente del prorrateo. Ahora viene el paso 5. ¿Cuál es el paso 5? Tienes que colocar aplicable como IGB, no aplicable como IGB. El aplicable como IGB sería el total del prorrateo que te salió 1433 por el coeficiente del prorrateo. Eso sería el aplicable. Y el no aplicable sería la diferencia. Total del prorrateo menos el aplicable. Y este no aplicable que ustedes ven aquí, que lo voy a pintar de color verde, esto se ajusta. Y eso se llama el ajuste del prorrateo. Todos estos pasos es para saber cuánto es el ajuste del prorrateo, o sea, cuánto es el no aplicable. Una vez que ya tienes el paso 5, vamos a hacer el paso 6. ¿Cuál es el paso 6? Ajustar. ¿Cómo se ajusta? Se coloca concepto, ajuste en porcentaje y ajuste en soles. Concepto, ¿qué vas a colocar en concepto? Lo que vas a prorratear. Yo voy a prorratear dos cosas, vehículo y gasto por LAT. Entonces escribes aquí, vehículo y gasto por LAT. Ahora saca el porcentaje de ajuste. ¿Cómo se saca el porcentaje de ajuste? Te vas a tu paso 1 y divides el IGB del vehículo primero entre el total del prorrateo. Y para el gasto por LAT lo mismo, el IGB del gasto por LAT entre el total del prorrateo. Y eso lo pones en porcentaje a 2 decimales. Y luego ajustas. ¿Qué es lo que voy a ajustar? El no aplicable, este de aquí. Ok, entonces como voy a ajustar el no aplicable, multiplicas el porcentaje del ajuste por el no aplicable. El porcentaje del ajuste por el no aplicable. Preguntas. Y esto es lo que vas a ajustar. Y por esto hay que hacer asiento que se llame el asiento de ajuste del prorrateo. Entonces te vas aquí, asiento número 5, y le voy a poner aquí el asiento de ajuste del prorrateo para que no te olvides. 30 de mayo. Y vamos a hacer el asiento del vehículo y del gasto por LAT. Lo puedes hacer junto o separado. Hoy lo voy a hacer separado. Sería vehículo primero contra IGB por pagar, que sería 202. Y luego hago otro asiento por el LAT. Gasto por LAT contra IGB por pagar. Ese es el asiento de ajuste del prorrateo por el vehículo y por el LAT. Y jalas el monto. Listo, y la suma de estos dos IGBs, que son los IGBs del ajuste del prorrateo, lo pones en la mayorización, en el haber. Sumo 202 más 120, que son los ajustes, que te sale justamente el no aplicable. Y acá al costadito le pones ajuste del prorrateo. Y ahora sí, dime cuánto es tu IGB. Mi IGB después de prorratear sería, te ubicas en el mayor, que es el debe, y sacas la diferencia. Como te da en el debe, el IGB por pagar te da en el debe, entonces eso no hay nada que pagar, más bien hay un crédito fiscal. Entonces ahí está la respuesta. ¿Y qué era lo que te estaban preguntando? En la 1 dice todos los asientos. Ok, acá está todos los asientos, incluido el ajuste. Luego, en la 2 te dice determinar el coeficiente de la prorrata. ¿Cuánto es el coeficiente? Ahí está, 72.52.47%. Por eso te daban 2 puntos. Y el punto 3 dice, determina el crédito fiscal o el IGB por pagar del mes de mayo.
¿Qué te salió? El IGB por pagar del mes de mayo me salió 4.237, pero no es un IGB por pagar, sino que es un crédito fiscal. Y por todo eso te daban 8 puntos. Y eso sería ese examen. Preguntas. Ok, entonces, si recién se van a poner a estudiar, estamos mitad de semana, por favor, denle enfoque muchísimo al tema de IGB, la parte del prorrateo, que son estos pasos, porque yo creo que no te van a venir muchos asientos, porque el examen de por sí es largo. Entonces, si no te vienen muchos asientos, te puede venir algo así, ¿no? Con asientos, unos pequeños asientos y de ahí todo para prorratear, o caso contrario, te puede venir, como vimos el día lunes o martes, una pregunta de solo prorrateo, sin hacer asientos. Entonces, practiquen de las dos modalidades. El día viernes voy a ver el otro modelo de nuevo para que quede claro. Practiquen también sus dirigidas, por favor. En su dirigida es una pregunta clásica de asientos, así que practícalo. Es una pregunta larga de asientos. Practiquen sus dirigidas y hagan todos los seminarios que hemos hecho, porque cada seminario tiene como que sus propios trucos, sus propias cositas, etc. Recuerden estudiar los 3 temas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas que tengan? Listo, entonces con ustedes nos vemos el día viernes en cualquiera de los 2 turnos. Ahorita le envío la solución. ¿Sí? Listo, chicos. Chao, nos vemos el viernes.